Con una gran sonrisa y bueno, tenemos una invitada especial para la prédica de hoy, que es la profe Lorena García. Por favor, profe, pasa al frente. La profe siempre será la profe, me dio clase a mí, creo que a una última generación de teólogos nos dio clase. Profe, bienvenida, y está hoy con su pequeña hija. Las dos están, aquí están, las pequeñas hijas. Profe, bienvenida a la Iglesia Central de Río Negro, Dios le bendiga. ¿Cuánto le damos la bienvenida a la profe? Buenos días, hermanos. Un gusto poderles saludar y encontrarme con rostros muy conocidos para mí. Es una alegría encontrarme con quienes fueron mis estudiantes en algún momento de la vida, también con profesores y profesoras que formaron parte de mi formación. La profe Yolanda me dio clases a mí. También me encuentro con compañeras de estudio, Elizabeth, Henao. Estudiamos juntas la licenciatura y pues con su familia también tenemos una amistad muy linda. El pastor Durán, mientras fue el pastor de la universidad, ahí estuvimos colaborando en una u otra cosa en la universidad y siempre pues es un gozo encontrarse con esas personas con las que uno se ha topado en algún momento de la vida. Así que les agradezco por la calurosa bienvenida y vamos a empezar aquí con el tema. Me preguntaba mi hija todo el camino hasta antes de pararme, Abigail, mami, ¿estás nerviosa? Mami, ¿estás nerviosa? Y me lo hizo repetitivamente varias veces la pregunta. Decía, ¿será que me veo muy nerviosa? De pronto no me siento así, pero me veo así. Y la niña me cuestionaba, ¿no? Siempre presentarse ante un público nuevo genera ansiedad, genera nervios. Yo pienso que aunque haya mucha experiencia en la predicación, ¿verdad, pastor? Siempre genera una ansiedad, pero esas ansiedades las ponemos en manos del Señor para que pueda ser un instrumento en sus manos y el mensaje de esta mañana pueda llegar a los corazones de aquellos que lo necesitamos. He titulado el tema de esta mañana, Cuando la salvación llega a tu casa. Hay muchas historias en la Biblia en las cuales nos pudiéramos concentrar para hablar de salvación. Porque cuando Cristo llega, cuando Cristo toca, siempre hay salvación. Y la Biblia de principio a fin nos muestra cómo Dios está salvando constantemente y desesperadamente al ser humano. Pero hoy, en especial, vamos a centrarnos en la historia que encontramos en Lucas 19, capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Qué le parece si abrimos las Biblias? Yo los espero para que ustedes puedan seguirme a mí en la lectura de la historia que vamos a analizar el día de hoy. ¿Lo tenemos todos? Bueno, ¿cuál es el título de esa historia, hermanos? Jesús y Zaqueo. Acompáñame y lo leemos juntos, ¿está bien? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mis hermanos, Zaqueo había estado escuchando las predicaciones de Juan el Bautista. Y esas palabras de vida
que predicaba Juan el Bautista habían impresionado el corazón de Zaqueo. Quiero llevarlos a este contexto porque sucede que cuando vamos y leemos directamente la historia de Zaqueo en la Biblia, hay detalles que de pronto son muy importantes conocerlos para poder ampliar el conocimiento que vamos a obtener en esta mañana. Esta cita que ustedes ven aquí, hermanos, la encontramos en el comentario bíblico de Andrews University, para que ustedes tengan el contexto de dónde saqué yo las citas. Zaqueo se vio impresionado con las enseñanzas de Juan el Bautista y convencido de sus errores, estaba decidido a ver a Jesús y comenzar a restituir lo defraudado. Cuando Jesús tiene el encuentro con Zaqueo, el Espíritu Santo ya había hecho un trabajo en el corazón de Zaqueo. Y miren lo que dice el deseado de todas las gentes. El acaudalado funcionario de aduana, Zaqueo, no era del todo endurecido hombre de mundo el que aparentaba ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Miren, hermanos, la iglesia adventista es poseedora de una verdad, de la verdad, pero no por eso nos hace la iglesia de la cual todos los miembros se van a salvar. Hay mucha gente afuera en el mundo siendo impresionadas en sus corazones por el Espíritu Santo y solamente necesitan ese encuentro con Jesús para poder transformar sus vidas. Ustedes no se encuentran con gente en sus trabajos, en sus vecindarios y uno dice, oye, esta persona parece mejor que un adventista del séptimo día. ¿Se han encontrado ustedes con ese tipo de personas? Sepan que esas personas no son así como ustedes ven porque son buenas, sino porque hay un trabajo del Espíritu Santo detrás de esas personas que todavía aún no han llegado a la verdad, pero que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y en ese contexto, habiendo Zaqueo escuchado a Juan el Bautista, hermanos, entonces siente el afán de ir y conocer a Jesús, del cual había escuchado hablar a Juan el Bautista. Pero miren, hermanos, ya había empezado a volver a los buenos pasos cuando supo que en Jericó Jesús estaba entrando a la ciudad. Comenzaba a comprender los errores que había cometido en su vida. Cuán amargos habían sido los frutos de esos errores. Uno de esos frutos, hermano, era el rechazo de la sociedad. Y Zaqueo, por más que estaba tratando de volver a los caminos, la sociedad, miren lo que dice ahí, no la entendía, seguían sospechando de él y le tenían desconfianza. ¿Has tratado de enderezar el camino en algún momento de tu vida? Pero los frutos de aquel comportamiento que hemos tenido por algunos años todavía acarrea la desconfianza de quienes te rodean. No importa lo que trates de hacer, esa gente que te rodea siempre va a estar señalando ese pasado del cual tú ya quieres dejar, el cual tú ya quieres abandonar. Y esto se le estaba haciendo a Zaqueo muy difícil de soportar. Las multitudes, la sociedad se ha encargado de que aquellos que quieren salir adelante con Jesús sean un obstáculo para esas mismas personas. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, hermanos. María Magdalena quería dejar su vida pasada, pero fue traída por una sociedad para ser ¿qué? Apedreada. La mujer samaritana,
Una mujer que se sentía agobiada por la vida que traía, señalada por la sociedad también que la rodeaba en ese momento. Jesús en esta mañana nos dice, en esta mañana, no importa si estás aquí hoy sentado en la iglesia adventista del séptimo día, tratando de andar en mis caminos, tratando de obedecer mi ley, y sientes que aún en la iglesia la gente te señala, la gente te mira y la gente te juzga por lo que tú has sido. La invitación en esta mañana es que a pesar de sentirte así, tú puedes tener un encuentro con Jesús. Entonces el jefe de los publicanos, al ver que esa multitud desconfiada, sospechosa de Zaqueo, no lo dejaban pasar, entonces él idea la manera de encaramarse en un árbol que se llamaba ¿cómo? El sicómoro. Y explica el comentario bíblico que era un árbol que extendía muy ampliamente las ramas, ¿no? Entonces, al parecer, Zaqueo halló en ese árbol una forma de extenderse, de hacerse visible para ese maestro que venía atascado por una multitud. Y ustedes conocen, hermanos, versículo Lucas 19, versículo 4. Y leámoslo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, y es impresionante lo que describe Elena de Juan, el deseado de toda la gente. Zaqueo quedó mudo, asombrado. Él no podía creer que un personaje como Jesús estuviera invitándolo para estar junto a él en su propia casa. Era tanta la indignidad que sentía Zaqueo. Y miren, hermanos, como Zaqueo, así como Jesús fue al encuentro de Zaqueo, la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos se ilustra en la Biblia de muchísimas maneras. ¿Recuerdan el leproso del cual tuvo un encuentro con Jesús y sus discípulos le dijeron: cuidado, te acercas porque te contaminas? ¿Y él qué hizo? Fue y lo tocó. Encontramos un sinnúmero de historias en la Biblia que apoyan el deseo de Jesús de siempre tener un encuentro con el pecador. Va Zaqueo, prepara una cena, pero lo hermoso de esta historia, hermanos, es que no solamente Zaqueo se vio beneficiado con la presencia de Jesús, sino toda su familia, dice el deseado de todas las gentes. Y Jesús allí sentado con Zaqueo instruyó a su familia en las cuestiones del reino de Dios. Zaqueo se había sentido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él tan indigno. Cuando Jesús llega a tu casa, hermano y hermana, no solamente restaura tu vida, sino restaura la vida de todos aquellos que te rodean. En esta mañana le estaría hablando a algún miembro de la iglesia que tiene destruido su hogar, que posiblemente su esposo o su esposa le ha planteado la posibilidad de un divorcio porque siente que ya no hay remedio para una convivencia sana entre los dos. Le estaría hablando de pronto en esta mañana a una madre que tiene hijos
que crió en la iglesia con un sacrificio y una devoción tan grande, pero que su Jesús te dice, así como restituí la vida de Zaqueo y de tu familia, de su familia, puedo hacerlo también con la tuya. Después que Jesús explica las cuestiones del reino y muestra con claridad, hermanos, el porvenir que tenía Zaqueo por delante, que ya no tenía que depender de ese pasado, de esa mochila que traía tan cargada de desprecio, de pecado. Entonces miren la reacción de Zaqueo, hermanos. Anuncia públicamente su cambio de rumbo, expresando su arrepentimiento y su profunda gratitud a Jesús por aceptarlo. Porque cuando Jesús entra a tu casa, restaura tu vida, restaura la de tu familia, lo único que puede rebosar en el corazón del ser humano es gratitud por Dios. Y Zaqueo quería devolverle eso a Jesús. Y en presencia de la multitud, Zaqueo se pone en pie y le dice a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Y vamos a estudiar, hermanos, qué fue esa transformación de Zaqueo. Miren, los que son contadores públicos o entienden de contabilidad. Zaqueo dio en limosnas la mitad de su patrimonio. Esto lo saqué yo del comentario bíblico Andrews. La mitad de su patrimonio neto en puras limosnas, lo que era más del doble de la cantidad que incluso los judíos más piadosos serían capaces de dar. Como restitución, la ley requería el reembolso con un 20% adicional y 4 o 5 veces más por robar un animal. Zaqueo se aplicó a sí mismo la pena más severa que muestra el profundo cambio, resultado de encontrarse con Jesús. Mis hermanos, porque cuando Jesús transforma tu vida, yo no puedo quedarme igual. Mi vida no puede ser la misma. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia, mis hermanos? Yo nací en el Evangelio, gracias al Señor. Posiblemente no somos ladrones como Zaqueo, posiblemente no somos adúlteros, posiblemente no somos asesinos, y con eso nos sentimos felices y tranquilos. Cuidado, hermanos, porque se perderán pastores con sus congregaciones completas, dice Elena de White. ¿Qué quiere decir eso? Que no han querido ser transformados por Jesús, porque Él en esta mañana quiere transformar tu vida y la mía, pero tenemos la misma disposición que tuvo Zaqueo. Hazte esa pregunta: ¿eres capaz de ponerte en pie en público, confesar tus pecados y resarcir el daño a quienes más les has hecho mal? ¿Estás dispuesto a eso? Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, no hay vergüenza, no hay pena, no hay egoísmo, no hay orgullo, no hay soberbia, hay un completo desprendimiento de nuestro ser. Yo traje algunas ilustraciones de cuestiones que podamos estar viviendo los hermanos de la iglesia, porque a veces nos sentimos, no robamos, no, lo que yo les decía, no robamos, no asesinamos, no, y nos sentimos como tranquilos. Vamos a ver qué tan identificados nos sentimos con las siguientes ilustraciones. ¿Te parece que dar un billete en la ofrenda es mucho, pero ese mismo billete resulta poco cuando queremos comprar algo?
¿Cómo está tu fidelidad con los diezmos y las ofrendas? ¿Te duele cuando te toca poner el porcentaje de tus ofrendas? Porque al fin y al cabo el diezmo ya está estipulado 10%. Pero cuando nos toca evaluar la generosidad, nos duele poner el 2, 3, 4, 5, 7, 8% para las ofrendas. Ay. ¿Me devuelves a la slide, a la diapositiva 11, por favor? Que se me pasó. Ahí. Nos parece larga una hora cuando alabamos a Dios, pero tan corta cuando jugamos. Nos parece que es difícil leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es leer muchas páginas de una historieta o una novela escrita. ¿Serías capaz de pasar leyendo la Biblia toda la noche? Pero posiblemente sí una novela que esté bien interesante y que nos es prohibido a nosotros. Nos parecen largas las 2 horas que estamos en la iglesia, pero qué cortas se hacen cuando vemos Netflix o estamos en las redes sociales. Nos parece que no podemos pensar en algo que decir al orar. ¿Cómo nos cuesta conversar con Dios? Pero las palabras salen con alguien con facilidad para criticar a otra persona. Nos parece tan emocionante cuando hay tiempo extra en un partido. Ahora viene el mundial, hermanos, y no está mal que nos sentemos a ver Colombia y nos emocionemos, pero ¿qué lugar están ocupando los deportes en tu vida? Elena de White dice que las distracciones del diablo para los últimos tiempos están basadas en la música, en el deporte, en la moda. Pero nos quejamos cuando el sermón se alarga un poquitico. Nos parece que debemos llegar temprano para conseguir asientos en la primera fila de un evento, pero en los servicios de la iglesia ojalá nos sentáramos bien atrásito para poder jugar con el celular, no estoy diciendo que los que están atrás sentados vinieron con esa intención, pero yo vengo de una iglesia donde se peleaban los puestos de atrás para poder distraerse con lo que ellos querían. Nos parece difícil aprender y repetir un versículo de la Biblia, pero se hace tan fácil entender y repetir un chisme. Nos parece cierto lo que dicen los periódicos, YouTube, Instagram, pero cuestionamos lo que la Biblia dice. Tan pronto como Zaqueo, hermanos, se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. ¿Cuántos años venimos luchando con hábitos, hermanos? Estoy hablando de nosotros, los que estamos aquí hoy en esta mañana. ¿Qué hábito todavía no logras abandonar? ¿Qué tendencia de tu carácter que daña a tu familia, a tus hijos, a tu esposa en el trabajo necesitas dejar para tener una mejor convivencia con los demás? En esta mañana Jesús nos invita a tener un encuentro con Él y nos dice que cuando nosotros abrimos nuestro alma a Él y le entregamos nuestra vida, Él nos da el poder que no hemos podido tener hasta hoy para poder abandonar toda la práctica que pueda poner en peligro nuestra integridad.
Ningún arrepentimiento, hermanos, ninguno, ni el de Zaqueo, ni ninguno del que nosotros podamos hayar tenido, que no obre una reforma es genuino. Si tú pides perdón por tus pecados, pero no logras salir de aquello que te hace pedir perdón, necesitas un arrepentimiento genuino, hermanos. Porque aquí Elena de White dice que cuando hay un arrepentimiento genuino como el que tuvo Zaqueo, hay un cambio de conducta. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Jesús eligió 12 discípulos que la Biblia menciona. Sabemos que habían más seguidores de Jesús. 3 años, hermanos, recibiendo la palabra de vida por parte del Maestro. Y nos encontramos con un Pedro que negó, con un Juan y un Santiago pretenciosos, con un Tomás incrédulo. Pero hermanos, su vida no terminó así como empezó. Juan, de ser el discípulo trueno, terminó siendo el discípulo amado. Pedro, quien había salido corriendo, negando a Jesús por miedo a su muerte, terminó muriendo cabeza, porque no era digno de morir como su maestro. Porque cuando tú caminas con Jesús, abres tu corazón, Él transforma tu vida, hermanos. Los discípulos, cuando tuvieron la oportunidad de ver este escenario que estamos viviendo con Mateo, acababan de venir y ver que Jesús había tenido un encuentro con un joven que había guardado la ley como Dios lo manda. Eso dijo Jesús del joven rico. Y miren, hermanos, Jesús había dicho cuando el joven se alejó, porque Jesús le pidió que dejara todas sus riquezas y lo siguiera a él. Jesús les había dicho a los discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Eso acababa de pasar, dice el comentario bíblico. Ahora se enfrentan a otro rico, y posiblemente hasta más rico que el joven rico, Zaqueo. ¿Y ahora quién podrá salvarse?, preguntaban los discípulos. Pero ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vieron cómo por la gracia de Dios un rico también podía entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Los dos eran ricos, el joven rico y Zaqueo. Los dos poseían muchísimo dinero, muchísimas casas, muchísimas haciendas. ¿En dónde estuvo la diferencia? En la disposición a que Cristo transforme tu vida. El joven rico se entristeció y creyó dentro de su corazón que lo que Jesús le pedía era demasiado. Zaqueo anhelaba en su corazón poder ser transformado por el poder de Jesucristo. Y esta escena nos lleva a la historia que vivimos en Juan 3, del 1 al 15, la visita nocturna que hizo Nicodemo a Jesús. Y bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice Jesús: nace del agua y del Espíritu. Bueno, ya sabemos la explicación que dio del agua, ¿verdad? Y de ese Espíritu del cual tenemos que nacer, hermanos, ustedes y yo, en esta mañana Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ya Cristo murió en la cruz por ti, por mí. Hablábamos en la escuela sabática, nunca podremos cumplir la ley de manera perfecta, porque el único que la cumplió perfecta fue Cristo en la cruz y lo hizo para salvación tuya y para salvación mía. Pero Él necesita que nosotros le abramos nuestro corazón para Él poder hacer las transformaciones que necesitamos hacer en nuestra vida. Esta imagen de Jesús tocando a la puerta es una imagen muy diciente, hermanos, porque no tiene una manija para poderla abrir desde afuera. Las puertas de su casa y las puertas de mi casa tienen manijas por dentro y tienen manijas por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que puede abrir la puerta tanto el que está afuera como el que está dentro. Pero esta puerta que Jesús está tocando es la puerta de tu corazón. Él no puede abrirla a la fuerza, porque una de las cualidades que Él nos dio desde el inicio de los tiempos fue el libre albedrío. Usted y yo estamos llamados a tomar decisiones conscientes de manera libre. Y Cristo lo único que está haciendo en esta mañana es tocar la puerta de tu cerebro y diciéndote, aquí estoy, morí por ti. ¿Estarás dispuesto a abrir tu corazón? Porque cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Muchos de nosotros nacimos en el Evangelio, hermanos, y posiblemente no hemos pasado de ser borrachos a estar sobrios, o de haber vivido en una vida de drogadicción y luego estar limpios. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Ah? Sí, sobrios, limpios, recuperados. Si Cristo ha hecho una transformación de ese calibre en tu vida, amén. Porque Dios transforma todo lo malo que tengamos en nuestra vida. Pero posiblemente naciste en la iglesia adventista, criado dentro de los principios, nunca te has descarriado. La historia del joven rico. Pero en esta mañana estoy seguro que así como yo, tú tienes algo que Cristo necesita cambiar en ti para poderte salvar. Ella te salvó, ¿estarás tú dispuesto a aceptar esa salvación que Él ya dio por ti? Los hogares se están destruyendo, hermanos, de manera impresionante. El núcleo de la sociedad son los hogares. Y Satanás lo que más le está interesando en estos últimos tiempos es atacar la familia. Y ataca a la familia con nuestros hijos en la escuela. Ataca a la familia con nuestro esposo en el trabajo. Ataca a mi familia con la esposa en su rol de madre, posiblemente con un carácter que no ha podido domar y se está llevando a sus hijos también. Está tratando de destruir a las familias con las filosofías que el mundo dicta, que son las normales y las correctas, hermano. Estamos a punto de votar por nuestro presidente, próximo presidente en las elecciones. Y cada uno de nosotros debe dar su voto secreto mirando el discurso y las propuestas que defienden nuestros principios. Porque las escuelas están inundadas con la filosofía de transgéneros. Por ejemplo,
Y un niño sano mentalmente y emocionalmente puede caer en las redes de Satanás, porque los maestros están siendo entrenados para inducir a los niños a ese tipo de conductas. Necesitamos que Cristo venga a nuestro hogar y que salve a nuestra familia. Amén. Necesitamos que Cristo venga a la iglesia central de Río Negro y transforme la vida de los miembros de esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, mientras cantamos el himno 213, si quieren lo podemos poner en la pista del himnario adventista, 213, tierno y amante Jesús nos invita. Mientras cantamos este himno, hagámoslo como una oración, una forma de abrirle nuestro corazón al Señor para que Él desde este momento haga la obra de transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. ¿Lo tenemos? 213. Llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid. Di que llama y ven y atamos. Llámate a ti y a mí. Tantas veces el poco tendremos. Amate a ti y a mí. Tristes cansados, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid. Maravillas de amor no me digo, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia. Tristes cansados, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, la Iglesia Central de Río Negro se pone hoy en pie porque te reconocemos como el único ser que puede obrar cambios y transformaciones en nuestra vida.
en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Queremos poner estos corazones en tus manos, que con toda seguridad han sido tocados por el Espíritu Santo y han venido escuchando desde hace mucho tiempo acerca de Jesús como el transformador de vidas. Pero hoy quieren abrir su corazón, queremos abrir nuestro corazón para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Queremos salir de este recinto recibiendo la seguridad de que nos vas a acompañar en el resto de este sábado, pero no solamente en este día, sino en el resto de nuestro caminar contigo. Permite llevarnos, Señor, agarrarnos de tu mano y en un día no muy lejano podernos encontrar en el reino de los cielos con Zaqueo, quien demostró lo que puede hacer Jesús en la vida de un ser humano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que Dios los bendiga, hermanos.